Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Son las cosas que tiene el directo, por qué unos días funciona, por qué otros días no lo sabemos. La verdad es que vamos haciendo eh, varias pruebas y hay veces que se oye bien y hay veces que se oye así doble sin encontrar una explicación. Si alguien tiene sugerencias, como decía Raquel, y nos puede decir que podemos probar, pues adelante. Es que se oye un chirrido. Decía Melania. Ahora no se oye doble, ya lo he visto, pero no tengo nada. No tengo Bluetooth, no tengo ni el ordenador encendido. Miramos de ponernos los auriculares las dos. Sí. Qué pitido. ¿Oyes este pitido? Sí. Madre mía, se nos han disparado las sirenas. A ver si poniéndonos los auriculares las dos. ¿Qué tal? Alguien nos dirá algo, ¿no? Bueno, esto es el directo, ¿eh? ¿Eh? Esto es lo que tiene el directo, ¿no? A ver si hemos reducido. Si alguien tiene la idea aquí maravillosa de que nos lo diga, ¿no? Ahora aparece, ¿no? Uf, no, se sigue oyendo ¿Cómo se nos doble. oye? ¿Tú te sigues Se sigue oyendo doble. Yo, ahora se oye bien. A ver, Melania, nos dicen por aquí. Tú te Hola, oyes doble buenas aquí. tardes. Sí, ahora parece que se ha quitado, ¿no? Ahora parece que se ha quitado. Si nos lo podéis... No toquemos nada. Sigue redoblando conmigo. Va bien hallada, anda por ahí. Sigue redoblando conmigo. Almu, ¿solo es Melania la que redobla? A ver si es solo Melania. Tú también te oyes doble aquí. Ahora bien, chicas, nos dice Tania. Vale, sí, yo ahora me oía bien, por eso pregunto, porque yo creo que ya... Pues nada, Ahora bien. aquí estamos ¡Bueno! con auriculares, que no hay manera de sacarse los auriculares encima. Pues bueno, pues con auriculares. Bueno, vamos allá. Estamos en esta tercera cápsula terapéutica aquí con Raquel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar, estaba así contando yo creo que en el otro vídeo que quedó por ahí, ¿verdad? Sobre el miedo. El miedo, ese gran aliado. Y es un poquito la visión que traemos hoy, ya vamos a ir desvelando el por qué ver al miedo como un gran aliado, cuando a veces nos da bastante yuyu, ¿no? Y queremos como desterrarlo. Entonces, hoy os invitamos a hacer esa otra mirada de ver el miedo como un aliado, y eso pues nos va a permitir gestionarlo mejor y nos va a permitir sentirnos mejor también con nosotros mismos, ¿verdad? Y una... ¿Me dejas ser honesta? Claro. Vale, yo estoy cagada de miedo, ¿sabes? Empezamos en la cápsula y me siento diciendo que tengo bastante miedo porque para mí el hacer directos todavía conecto mucho con esta sensación de nervios, de madre mía, pero si nos va a ver gente y además se queda grabado y tal, y entonces ahí voy yo con mis miedos, así que con ellos, adelante.
Genial, porque así podemos hacer el ejemplo en directo, ¿no? Yo ahora mismo te diré que un poquito de intríngulis sí que tengo también siempre que hago un directo, siempre que hablo en público. La verdad es que ese nudito en el estómago, sobre todo al principio, sí que aparece. Pero bueno, también reconozco que ha sido todo un proceso de gestión de miedo, esto de hablar al público, y ya no solamente de hablar al público, también uno de mis miedos era a relacionarme, entonces incluso a hablar con la gente, yo era como muy tímida. Bueno, vamos a ir viendo tipos de miedos y luego os voy contando también de mis excusas, ¿no? Eso de la timidez que me decía yo y así, cómo nos ponemos todo tipo de excusas para no ver esos miedos que tenemos. Bueno, Y porque al final nos vamos contando, ¿no? Relatos y al final es detrás de todo eso que nos contamos hay un miedo, ¿no? O hay miedo. Sí. ¿Qué más miedos podemos sentir? Hemos hablado aquí de miedo a hablar en público, miedo a relacionarnos, pero miedos hay a las cosas más insospechadas, desde lo que más a mano podemos tener, como pues ahora en esta situación de incertidumbre el miedo a contagiarnos, por ejemplo, o miedo general a la pérdida de salud o a enfermar, miedos pues a la pérdida de trabajo. Adelante. Como dices, como bien decías, hay muchas situaciones en las que podemos conectar con miedo, ¿no? Entonces, estas que has dicho, y a mí se me ocurrían, un poco también por lo que hablábamos antes, ¿no? El miedo a equivocarse, ¿no? En una tarea o en algo en concreto, el miedo a que no salga bien el directo porque no nos conectamos bien con los audios, ¿no? El miedo a que realmente pues haya un fracaso personal, ¿no? Un fracaso personal o un fracaso profesional. En relación a lo que hablabas de perder el trabajo, ¿no? Ese miedo a no llegar al final de mes, a no poder pagar las facturas, a asumir los gastos que tenemos, ¿no? Miedo a que se rompa una relación, a veces relaciones de pareja o relaciones familiares, incluso relaciones entre amigos, cuando tienes así personas queridas, pues miedos a que se rompa esa relación. Sí. Además, miedo a hacer muchas cosas también, ¿no? El miedo a conducir o el miedo a volar o... Sí. Sí. Y luego el otro gran bloque de los miedos, el miedo a mí me pasa, ¿no? El miedo a los bichos voladores, ¿no? Para mí es un gran miedo porque menos, digamos, yo diría que voladores sobre todo bichitos, no en plan, a mí las palomas no me dan miedo, pero sé que hay muchas personas que las palomas les dan miedo. Pero a mí sobre todo me da miedo mosquitos, te podría decir que lo vivo como un miedo porque cuando entra un mosquito ya estoy corriendo. Avispas y abejas voladoras, me da igual que piquen o que no hagan nada, me da miedo. Cualquier bicho desconocido que vuela, me da miedo. Hablo siempre de bichos pequeños, pero los pájaros no me da miedo, ¿no? Entonces, para mí es verdad, lo vivo con un miedo, yo me conecto con el miedo, yo hecho grito cuando entra un bichito, ¡ah! Y entonces, hay un conectar con mi miedo. Sí, yo soy más de arañas, las arañas y las cucas. Las puse el nombre del cucas porque me sonaba mejor que cucaracha y ya como que me corta un poco el miedo, pero el decir la palabra completa hasta me da esa cosa, ¿verdad? Yo también a tus cucas yo las llamo cookies. Es una manera también, supongo, de ridiculizarlas, ¿no? Porque al final me da miedo. Eso es una cosa que sí que es verdad que no vuela, pero bueno, algunos sí que vuelan de cucas. Pero me da miedo. ¿Qué más miedo? El miedo a lo desconocido, ¿no? Ese miedo a lo que va a pasar. Siempre la mayoría de miedos es a futuro, ¿no? Entonces el miedo a lo que sucederá, a la incertidumbre. A la incertidumbre, ¿no? Al no saber, sí. Si os apetece contaros algún miedo que tengáis por ahí, podéis compartirlo a través del chat.
Ay, Y, mira, y si me dejas, Melania, antes te lo comentaba y lo quiero explicar. En la formación de terapia estratégica se ven muchos miedos, ¿no? Y hay miedos realmente muy curiosos. Miedos a las migas de pan. Hay personas fíjate, que a las migas de pan, es decir, yo no puedo saber ni sé qué le pasa con las migas de pan, a lo mejor lo ve como un ataque o a lo mejor lo ve como una agresión, no lo sé, pero a las miguitas, a lo que deja el pan cuando lo cortamos, sí, 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 ¿sabes? sí, Miedo sí, a las migas de pan, sí. miedo a salir a la calle, que sí que ya es más conocido, ¿no? Sí, lo que son la agorafobia, el La miedo a salir a fobia, la calle, el miedo a la a coger oscuridad, el metro, a sí, coger sí, el sí, metro, miedo a sí, coger sí, el miedo a metro, los sitios con mucha gente. Ujú. sí. Me Hay, comentabas hay otros, también, me comentabas también un miedo muy curioso en el previo que estábamos haciendo, que era el ay, miedo sí, al ombligo. sí, 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 de hecho a mí cuando mis profesores lo comentaban, bueno, que son terapeutas de estratégica, que se encontraban en consulta personas que tenían, y que es más frecuente de lo que nos podemos llegar a imaginar, miedo a pronunciar la palabra ombligo, a ver un ombligo, y claro, eso supone mucho, que a lo mejor entra y dices, bueno, no es para tanto, pero claro, no puedes no puedes ver a nadie enseñando el ombligo, no puedes ir a la playa porque todo el mundo, es decir, verlo, pensar en él o incluso tocarlo ya imposible, ¿no? Sí, Y ahora sí, me venían otros, mira, por aquí nos dicen algo, sí. Almudena pues comentaba el miedo al éxito también, ¿no? Hemos hablado del miedo al fracaso, pero también el miedo al éxito, porque pensamos que quizás el éxito nos puede hacer perder relaciones o que puede cambiar mucho nuestra relación social o también, bueno, por lo que sea, ¿no? Pero existe ese miedo al éxito, no solamente es a cosas así un poco siniestras, sino también a cosas como esto que parece positivo, que además lo deseamos y es uno de los grandes sabotajes. Miedo a las ratas también, miedo dice a por las ratas. aquí. Sí, yo también, yo también. Me doy cuenta que tengo muchos miedos, miedo a las ratas, yo también, así. Gatos Ujú, ratones, sí, yo soy toda la familia. Sí. sí, Había sí. otro de los, uno de los miedos clásicos que probablemente está bastante en nuestro día a día y se manifiesta de muchas maneras, es el miedo al rechazo, ¿no? Ujú, No lo hemos comentado, lo hablábamos antes de la mañana, el miedo a que no sí. me quieran, el miedo a que me excluyan, ¿no? Ujú, el miedo al abandono también, ¿no? El miedo a quedarme fuera, que no me elijan o y cosas como que me pongan una mala cara. Eso nos puede coartar, nos puede hacer sentir miedo y coartar la libertad de hacer, ¿no? Miedo a sufrir también, sí, sí, A ser a ser rechazados. rechazadas. Bien, María, sí, Claro, lo claro. decíamos ahora también. Ujú. También me Bueno, viene toda la gama de miedos a ponernos enfermos. Es decir, cuánta gente sabemos, y esto es algo que mm, también en terapia estratégica lo hemos visto mucho, el tema de personas que son hipocondríacas, es un miedo a sí. enfermar, miedo a tener una enfermedad. Entonces, ahí también la base es el miedo, las personas hipocondríacas. Y otra de las cosas Sí, que también, bueno, y la verdad es que es uno de los miedos también principales, es el miedo a morir, ¿no? Porque se muera ujú, algún familiar, ¿no? ujú. Y a la muerte propia incluso, a algún familiar cercano Sí, e incluso a la muerte propia, que es algo de lo que no queremos hablar tampoco nunca y sin embargo todos vamos hacia allá y a veces es el rechazo que parte del miedo. Y muchas veces ese miedo a la muerte es hasta en reflejo de más miedos. ¿Mm? Sí, sí. bueno, Bueno, la verdad es que podríamos seguir diciendo un montón de miedos, situaciones que nos conectan con miedo, cosas que nos dan miedo, experiencias que hemos tenido, que hemos sentido miedo. Creo que estaríamos no un directo, no, sino unos cuantos, ¿no? Entonces, un poco la sí. idea era nombrar algunos, que vosotros también pudierais decir con qué miedo os conecta, ¿no? Porque al final, Mm, nosotros que decíamos era que lo que, por ejemplo, ahora hablaba de ese miedo a las migas de pan, claro, también está en aceptar que una persona puede tener miedo a las migas de pan, ¿sabes? Para mí esto
y lo pienso que es ridículo, ¿no? Pero a esa persona le conecta con ese miedo, ¿no? Realmente siente miedo y ahí se trata de no juzgar si cómo puede ser que no que tenga ese miedo, pues lo tiene, la persona lo tiene, ¿no? Sí, un poquito toda esta variedad o esta entrada que hemos querido hacer de los miedos es para eso, para reflejar que miedo se puede tener a cualquier cosa y que todos los miedos son legítimos. Hay una tendencia como a, bueno, a veces, ¿no? Como a, sí, lo decías tú, como a ridiculizar o a decir eso no importa. Y no es así. El miedo, exacto, el miedo cuando la persona lo siente, da igual que sea a las migas de pan, a volar o a tener una pérdida económica. Exactamente. El miedo es igual y es legítimo. Entonces, un poquito lo que queríamos poner de manifiesto es esta diversidad y sobre todo este respeto a todos los miedos, porque el miedo depende de la historia de cada uno, de sus creencias, de sus ideas, de sus recursos y de todo. Entonces, tendemos a pensar que lo que me da miedo a mí es legítimo y lo que le da miedo al otro no, porque a mí no me asusta. Y esta era la primera visión, ¿verdad? Todo miedo es legítimo. Sea cual sea lo que lo provoca, al final lo que vamos a trabajar es el miedo de la persona, ¿no? Entonces, no analizar qué hace que tenga miedo, si eso es absurdo o si eso es una tontería, ¿no? Entonces, nos pueden llegar a salir, como decíamos, muchísimos no. Sí que tenemos en común que todos sentimos miedo en algún momento, pero cada uno tiene sus miedos, y todo miedo es respetuoso. ¿Y cómo sabemos que tenemos miedo, no? ¿Cómo es esa expresión en el cuerpo? Porque yo creo que el primer reflejo del miedo tiene en el cuerpo, después en el comportamiento, o a veces en el comportamiento y no nos damos cuenta del reflejo. Vamos ahora a ver si os invitamos a colaborar también. ¿De qué maneras os habéis dado que se refleja, habéis notado que se refleja el miedo en el cuerpo? Claro, porque además también es así, ¿no? Cada uno tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Corporales de su miedo, ¿no? Pues mira, pues esto que me está pasando ahora, que estoy tartamudeando, que no me salen las palabras, ¿no? Eso para mí puede ser una expresión. Cuando me pongo nerviosa porque tengo miedo a equivocarme ahora en el directo, pues me cuesta expresarme, ¿no? No tengo tanta fluidez verbal. También a veces es frecuente que nos sude, que aparezca el sudor, viene el sudor en las manos o en las axilas, como una sudoración excesiva en el cuerpo que ya nos hace crear alerta, ¿verdad? De que un miedito está apareciendo por ahí. A mí lo que más me afecta cuando tengo miedo es como una pelota muy grande en el estómago, como si tuviera ahí un nudo, una bola. Normalmente en el estómago y a veces también en la garganta. Yo cuando más fuerte lo noto es así. Sí. Y otras dolores de barriga, ¿no? Que dicen también por aquí, es decir, se concentre también dolores de mal de pancha, ¿no? Que son dolores de barriga. Yo me acuerdo cuando me quedaba, cuando tenía que te cuenta, cuando tiempo atrás, cuando que no tenía pareja y quedaba así, tenía citas, me ponía, y justo antes de tener la cita, me ponía con un mal de ventra, como tenía que ir al baño sí o sí, porque es que me ponía súper mal de la pancha, ¿sabes? Entonces, mi manifestación del miedo era esa, ¿no? Era, pues eso, encontrarme mal de la pancha, ¿no? Y incómodo que es. De los riñones, también dice por aquí, veo Tania, y decían también el arte o inmovilización. Habíamos hablado del sudor, pero también lo contrario, puede ser una sudoración fría o directamente frío, ¿verdad? Frío paralizador. También puede ocurrir temblores. Palpitaciones, temblores, ¿no? En forma de temblores, de personas que han conectado con el miedo y empiezan a temblar, ¿no? Empiezan a temblar, a tener palpitaciones, incluso se acelera el ritmo cardíaco, ¿no? Sí.
Pensemos que todas estas reacciones al final tienen una incidencia hormonal en el cerebro, entonces todo esto es producto de los cambios que se van produciendo a nivel hormonal y que tienen ese reflejo en el cuerpo a través de todas estas manifestaciones. Y algo también que nos preocupa mucho es perdona Raquel, ¿qué ibas a decir? Una de las manifestaciones corporales frecuentes del miedo que he encontrado últimamente es personas que ante una situación en la que la viven con miedo les da por vomitar, es decir, sí, el vómito. Vemos como hay como los dos polos, ¿verdad? Sí. Almudena habla de apretar los dientes y no sé si nos hemos dejado pasar alguna por ahí. No, yo creo que las hemos diciendo todas. También la sensación de ahogo, de que nos falta el aire, muy conectada con la ansiedad, que no puedo respirar. Vemos como en muchos casos se dan como los polos, que no siempre tienen también la misma manifestación, sino que en cada uno el miedo se manifiesta de una manera. Esto es interesante que lo veamos, porque luego a la hora de gestionar el miedo, pues una de las cosas que veremos es que hay que ver cómo se manifiesta en mí el miedo. Desde que te entra mucha hambre, vomitas, exacto. A mí una de las cosas que también me pasa es el ponerme roja. Y no es de vergüenza, es de miedo también, ¿eh? Es decir, me suele pasar, enseguida me sube la sangre a la cara, a los mofletes, y tengo una facilidad increíble en, bueno, cuando estoy con miedo, pues de realmente de ponerme roja, literal, Yo no lo siento tanto como vergüenza, que también es verdad que detrás de la vergüenza hay un miedo, pero sí como con el miedo, ¿no? Otra de las cosas que también es una manifestación son el tema de la tensión, ¿no? El que pueda bajar la tensión, entrar en mareos, ¿no? Un poco relacionado con lo que decíamos, ¿no? Con el tema del ritmo cardíaco. Dormido, ¿no? Bajadas de tensión, Me seguro que hay muchísimas más que porque al final cada uno la vive, como decías tú, de manera totalmente diferente y intentábamos hacer pues un poco un resumen de lo que serían las más frecuentes, ¿no? Sí, sobre todo también hacer este muestrario, ¿verdad? Tanto de miedos como de formas de sentirlo, primero para conocernos, para empezar a observarnos y ver, y también en ese ámbito de respeto hacia el otro cuando nos cuenta algo, ¿no? Y ir tratando de pulir esta tendencia que tenemos a decir, oye, que no tienes que sentir miedo, o pues relájate, o como a quitarle importancia. Entonces, vamos a ver cómo no desbordarnos, pero sí el respetar todas esas sensaciones y todos esos miedos particulares, y aprender a cogerlos, bueno, pues como lo que es, la sensación que hay en cada uno. Y también el tema, Melania, de que bien viéndolo, observándolo nosotros, observándolo a los demás, ¿no? Ya el poder ver cada uno, ver esas pequeñas manifestaciones en uno mismo, en el otro, son indicadores de que algo está pasando, ¿no? Entonces, poder verlo como ese indicador del miedo. No sabemos a qué ni de qué, pero de entrada a la persona le están ocurriendo una serie de cosas que probablemente nos pueda poner un poco en el aviso de que pueda hacer miedo, que haya un miedo ahí, que probablemente más allá de lo consciente, ya sea por nuestra parte o por la parte, pero como luego veremos como por parte del otro, pero que es un indicador de que algo sucede, ¿no? Sí, eso es, podemos ir ya conectando un poquito con lo que es el miedo, aunque antes ya lo veíamos, de hecho en la sesión pasada, ¿no? El ver el miedo como una alerta es una de las emociones primarias, lo veíamos en la sesión de emociones, el miedo, y por lo tanto tiene un mensaje que darnos, ¿no? Y ante el miedo sí que funciona mucho esta creencia social de no tienes que sentir miedo. Desde pequeñito nos están diciendo no tienes que sentir miedo. Y por eso muchas veces no conocemos cómo funciona en nosotros porque no nos permitimos sentirlo.
de pequeñitos te dicen no tienes que tener miedo, pero de adultos, por ejemplo, en el ámbito profesional, hablar de miedos es impensable, ¿no? Y cuántas veces también de adultos está asociado mucho el miedo pues a la cobardía. Como no enfrentas tu miedo, es un cobarde, como cuando no tiene nada que ver. El miedo tiene una función específica, sí, de debilidad. Entonces, no nos permitimos mostrarlo porque, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Que es donde más nos cuesta mostrar, pues mira, yo esto no lo sé hacer, por lo que sea, me estoy poniendo nerviosa, no lo mostramos porque, claro, es encima de me van a tachar de ineficiente o de débil o de que no puedo con esto, ¿no? Sí. Pero también en el ámbito personal, ¿eh? Y fíjate, sobre todo los hombres, en esto sí que es verdad que tanto hombres como mujeres, pero probablemente los hombres hayan padecido más estos porque como que han sido tradicionalmente la fuerza como que estaba en ellos, digo históricamente, ¿eh? Y han estado como, han tenido como que esconder mucho el miedo, no estaba permitido que los hombres tuvieran miedo. Y a las mujeres malo, pero a los hombres menos todavía. Sí, y esto que decías, ¿no? Porque al final todas estas sensaciones que se manifiestan en el cuerpo y que, como dices, por un tema de creencia social no nos las hemos permitido porque y las hemos tapado, ¿no? Las hemos rechazado, las hemos evitado, ¿no? Porque yo soy la primera que de pequeñita, cuando, bueno, probablemente yo ni sabía de que era un miedo, sencillamente lloraba y yo era muy llorona y lloraba mucho, ¿no? Y el hecho de poder oír de los adultos, ya no solo de mis padres, sino de otros adultos, el tema de no tienes que llorar, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuántas veces lo habremos oído? O no, tienes que ponerte nerviosa, ¿no? Entonces al final hay un tema de que está mal visto, ¿no? Es un tema de creencia social. Mira, pregunta aquí María, ¿qué le dirías a alguien que verbaliza que tiene miedo a tener miedo? Vamos a hablar un poquito de eso ahora, María. El miedo a tener miedo está muy relacionado con esto de los síntomas que decimos y con la expresión que el miedo tiene en el cuerpo. Cuando nosotros no vemos el miedo, lo que hacemos es, ¿a qué tengo miedo realmente? Pues tengo miedo a sentir esa ansiedad, tengo miedo a sentir ese frío, tengo miedo a sentir esos vómitos. Es más, tengo miedo a sentir todas esas sensaciones. Y entonces lo que hacemos es evitar todo tipo de situaciones que a mí me hagan sentir eso. Ahí no estamos gestionando el miedo, lo estamos reprimiendo, lo estamos ocultando. Pero eso tiene una parte en que nos limita y además tiene una parte en que no evita del todo en el cuerpo que se materialice, sino que el cuerpo se va contracturando a base de recoger todas estas sensaciones sin gestionarlas de manera adecuada. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la sesión. Si al final te queda todavía dudas sobre esto, nos lo recuerdas y vemos si podemos afinar un poquito más, ¿vale? ¿Cómo vamos, Raquel? ¿Qué me he ido yo ahora detrás de la pregunta? ¿Algo que añadir a esto o algo así que...? No. A mí sí que me venía a leer lo que preguntaban por aquí, ¿qué le dirías a esto a una persona, a alguien que vais a tener miedo al miedo, ¿no? Esto que has dicho, y también muy interesante, que también es algo que quizás es un punto más avanzado, el observar qué hay detrás de ese miedo a tener miedo, ¿no? Que no es solo lo que dice Melania, ¿no? El tema de miedo a sufrir alguno de estos sensaciones físicas, sino también el observar, ya te digo, esto quizás ya más de la mano de algún terapeuta, ¿no? El poder indagar y ver qué hay detrás de ese miedo a tener miedo, que así como frase yo la leo y me suena como muy grande, ¿no? Ese miedo a tener miedo, pero bueno, ahora señalándolo por ahí. Bien, vamos a entrar un poquito ya en esto del miedo y vamos a empezar un poquito a desmitificarlo. Y quizás la primera cosa que tenemos que ver es qué es el miedo. Y al final el miedo, decíamos, es una emoción primaria y el miedo lo que hace es avisarnos de que hay un peligro o de que ocurre una situación que nosotros valoramos como un peligro.
claro, esta valoración puede ser real o puede ser irreal, es decir, yo puedo considerar un peligro real o puede ser irreal, pero independientemente de que sea real o irreal, ¿cuándo voy a sentir yo miedo ante un peligro? Cuando mi valoración ante ese peligro es que no tengo los recursos suficientes para abordar ese peligro. Es decir, ocurre una situación, me enfrento a la pérdida de trabajo. Ante esta situación yo puedo decir, tengo miedo. ¿De qué va a depender ese miedo? De la valoración que yo haga. Si tengo recursos suficientes como para enfrentar esa pérdida de trabajo, y aquí estoy hablando de recursos económicos, de recursos de que sepa que voy a trabajar en otros sitios, de recursos cualquier tipo, incluso recursos emocionales, de que a mí no me asusta esa pérdida y voy a dedicarme a buscar tranquilamente. Si yo hago esa valoración de que tengo recursos suficientes para afrontar esto, que de entrada hay un peligro, el miedo lo voy a poder llevar muy bien e incluso no va a ser tan miedo. Ahora bien, si ante una pérdida de trabajo, pongo este ejemplo como podemos poner el de las arañas, da igual, yo considero que no tengo recursos suficientes como para hacerle frente, ahí es cuando mi cuerpo va a empezar a soltar toda la alarma y va a empezar pues los nervios en el estómago o la sudoración o lo que a cada uno le ocurre. Entonces, de entrada, diríamos, miedo es una situación que valoramos como un peligro y una valoración de los recursos que tengo para afrontar ese peligro o esa situación que yo he valorado como peligro. Vale, a mí con esto que dices, también es verdad que dices, es la valoración que yo hago de los recursos que tengo en función de si siento que tengo más o menos recursos y estoy totalmente de acuerdo, porque sí que es verdad que el hecho de, lo hablo por experiencia, por mi experiencia, es decir, yo puedo sentir que tengo recursos en el caso de que mi miedo sea perder el trabajo, ¿no? Utilizando el mismo ejemplo que ponías, ¿vale? Tengo miedo a perder el trabajo, a que me quede sin ingresos, a que no podamos pagar el alquiler y tal. Pero sé que tengo los recursos necesarios para poder gestionar eso, pero yo creo que hay una parte en la que todo y que siento miedo, ¿vale? Y sé que tengo los recursos, el miedo sigue estando, ¿sabes? Es como que sé que tengo los recursos, pero el miedo no es que desaparezca, sino que realmente puedo gestionar lo que a mí me va a pasar. Ya sé que quizás estoy yendo un poco más avanzada, ¿no? Estoy teniendo miedo, que eso es un poco el objetivo, ¿no? El no huir del miedo, sino que poder indagar desde el miedo cómo actuar, ¿no? Como que me venía un poco eso, ¿no? Que yo realmente sabiendo que puedo tener los recursos, también me permito sentir el miedo. Sí, esto es interesante porque el miedo va a existir siempre, se va a manifestar siempre y uno de los grandes mitos que hay es como no quiero tener miedo. Y no quiero volver a sentir miedo. No es posible porque es una de las emociones humanas básicas. Somos humanos, entonces lo vamos a sentir. La cuestión es familiarizarnos con esas sensaciones y aprender a gestionarlo. Y como dice Raquel, hay miedos que no van a desaparecer. Simplemente, pues lo que decíamos, yo cada vez que hablo en público, pues noto la bolita de nervios aquí y luego se me va pasando, pues bueno, pues hay veces que sí y hay veces que no, depende de cómo vaya también la sesión, pero ya no me impide. Hubo un momento en que para mí era impensable hablar en público o lo que hablaba antes de relacionarnos. Yo durante muchísimos años me decían que era tímida y más que tímida me decían que era muy seta, que no hablaba con la gente, fíjate. Y era porque no me atrevía a hablar. Entonces, hay miedos que sí que se superan y hay otros miedos que, bueno, que con miedo y todo dices, vale, voy a actuar, voy a ir hacia adelante, no me voy a paralizar ante esto. Y aquí enlazamos con lo de esa valoración real o irreal. Si te están atracando, pues estás ante un peligro real. Pues ahí, bueno, pues sálvese quien pueda y cuanto cuanta más serenidad tenga, cuantos más recursos tengas para llevar la situación, pues bien, pero poco más puedes hacer ahí. Ahora, ante una situación
como estas que estamos hablando, de pérdida de trabajo, de las ratas, de los animalitos, pues aquí ya es, vale, ¿cuál es? Entramos en esa indagación que dices, ¿no? ¿Cuál es el peligro real? ¿Qué es lo que me puede pasar aquí? Y entrar en esa investigación que me permita ir desmontando. Claro, siempre y cuando la situación que me provoca miedo nos lo permita, como dices tú. Si estamos en medio del atraco no me voy a poner a analizarme, pero si es una situación de estas que hemos comentado, ¿no? Pues sí, el realmente conectar con ese miedo para poder realmente ver cómo lo gestionamos, que es algo que debemos leer, ¿no? No sé si desde lo que sería el concepto del miedo que explicabas te he cortado o había algo más que querías añadir. No, yo creo que ya está bien. Incluso hemos empezado a hablar de cómo solucionarlo, pero podemos así reiniciar para ordenarlo un poquito más, que quede más claro. Sí, cierto, yo me he ido para otro tema. Hablabas de eso, de que el miedo es una de las emociones básicas, que es un avisador, ¿no? Que es emocional, que no es para nada racional, sino racional es lo que yo luego me cuento sobre él, pero al final estamos hablando de que es pura emoción, lo siento, ¿no? Lo siento en alguna parte de mi cuerpo, lo siento, se manifiesta de manera corporal. ¿Qué más? El tema de que la valoración que hacemos, ¿no? Luego también de esta valoración tener en cuenta que esta valoración en muchos casos se hace de manera inconsciente. Hasta que no empezamos a gestionar el miedo y empezamos a llevar un poquito de conciencia y empezamos a ver qué hay detrás de ese miedo, como dices tú, esta valoración se hace de manera automática, inconsciente, pues por memorias que tienes y que tu cerebro ya te dice esto es peligro y no puedes solucionarlo. Yo me acuerdo de pequeñita también que tuve, en aquel entonces tocaba el piano y había no me sale ahora la palabra, un conciertito, bueno, tocábamos así para la familia en público, ¿no? Y yo me sabía la canción, la tenía, vamos, tenía a la familia abrazada de la canción y cuando llegué allí me senté en el banco del piano, no fui capaz de hilar 3 notas seguidas. Bueno, me levanté de allí fatal y eso que yo luego dejé de tocar el piano y dejé de todo, me salió después cuando empezaba a hablar en público y era ese miedo a quedarme en blanco, tan atroz que ya me había pasado, ¿no? Entonces para mí era, no, yo no hablo en público, yo no hago esto y al empezar a mirar pues vemos lo que hay, ¿no? Entonces por eso que esta valoración a veces es inconsciente. Claro. Siguiendo así un poco con el guión que nos habíamos marcado, porque si no nosotros estamos aquí hablando de casos, de ejemplos, de experiencias, un poco queríamos eso, ¿no? Lo que es el tener como en sí lo que es la emoción del miedo, ¿no? Como tal, que es totalmente emocional, que no es racional. Y luego comentábamos, ¿no, Melania, el tema de cómo le ponemos conciencia, ¿no? Una vez que hemos entendido la emoción, de qué manera le ponemos conciencia, ¿no? Algo que hemos ido comentando en cápsulas anteriores, que lo vamos oyendo por los diferentes talleres, por la diferente información que nos va llegando, si estamos en temas de crecimiento personal. Poner conciencia a una emoción significa, pues, sobre todo, identificarla y reconocerla, ¿no? La emoción al final me avisa, ¿no? Me está avisando y poder reconocerla desde lo más cognitivo, desde lo más mental, desde lo más físico, lo más corporal, ¿no? De manera, pues como comentábamos, ¿no? La reconocemos, pues, a medida que con alguna de las manifestaciones que hemos comentado antes, ¿no? Empezamos a ver que algo está pasando, ¿no? Entonces, el poder decir, bueno, pues esto que me estoy poniendo nerviosa, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Dónde me pasa? Hay una sensación corporal. ¿En qué parte del cuerpo me pasa, no? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Parar y observar, todo esto siempre hablando de que podemos, con este miedo, que podemos sostener lo que nos está pasando, ¿no? Y aquí también queríamos matizar, no sé si lo podemos comentar, ¿no, Melania? El tema de matizar siempre que hay miedos y miedos, ¿no? No todos los miedos, hay miedos que la persona se queda totalmente paralizada o necesita realmente una asistencia médica, una asistencia
ya bien sea médica, ya sea terapéutica. Pues aquí estamos hablando sobre todo de cuando podemos sostener esos síntomas, ¿no? Y podemos empezar a decir, vale, voy a hacer el trabajo de reconocer y parar a ver qué me está pasando, ¿no? ¿Dónde estoy sintiendo este miedo? ¿En qué parte del cuerpo lo siento, ¿no? Y ahí empezar a reconocer si eso que me está pasando es miedo, ¿no? Sí, yo os invitaría, así para empezar a gestionar los miedos, es pegaros una sentadita y decir, ¿a qué le tengo miedo yo? Y ahí empieza la primera manera de gestionarlo, ¿no? Primero hacerme consciente y reconocerme a mí mismo a qué le tengo yo miedo, sea mucho o sea poco. Evidentemente, si tenemos un miedo enorme, pues ya lo tenemos ahí, pero luego hay muchos mieditos irreconocidos, perdón. Y os invito a hacer eso porque ya nos empieza a conectar con qué es eso de sentir miedo. Entonces, decíamos antes, si estamos esperando a gestionar el miedo, a que se dé la situación, lo vamos a hacer mal. No es que lo vayamos a hacer mal, es que no vamos a tener los recursos para afrontarlo. Entonces, la gestión del miedo empieza ahora, empieza en momentos de calma, empieza en momentos de decir, vale, venga, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿A relacionarme con la gente? Venga, voy a ver qué puedo hacer aquí. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Me preocupa que me rechacen? ¿Me preocupa que me nieguen la palabra? ¿Me preocupa que me vuelvan la cara? Y ver qué manifestaciones va teniendo eso en el cuerpo. Porque igual que decíamos que el peligro es real o irreal, ocurre que solamente con el hecho de pensar en la situación, pensar que estoy ante esa situación de miedo, mi cuerpo ya va a empezar a sentir esto. Y esto se ve muy claro. Esto se ve muy claro con los bichitos. Piensa en ese bichito que no te gusta nada y que te aterra y ya ves como ya empiezas a hacer ¡buf! Pues ocurre igual con los miedos. Entonces, ese es el primer paso, es sentarte y reconocer, esto me da miedo. Aunque me cueste, tú con un cuaderno lo tienes que hacer, si quieres, de momento. Sí, reconocerlo ya es un gran paso, ¿no? Esa toma de conciencia de, como dices, ¿no? De pequeñas cosas que dices, ostras, ¿no? Esto sé que cuando ocurre, cuando lo tengo delante, cuando vivo esta situación, a mí me conecta con miedo, ¿no? Y entonces ahí es empezar ya a trabajar, ¿no? Lo que es el poder reconocer, ¿no? Esa sensación que muy bien describías, ¿no? De lo que es la emoción del miedo. No, sí, me he quedado ahí, paralizada. Vale. Estaba leyendo un comentario también, Aleix, dice, en ciertos momentos o situaciones el miedo puede ser positivo ya que mantiene a la persona en máxima alerta. Exacto. Esta es la función sana del miedo, avisarnos de un peligro y ponernos en alerta. Lo que hace el miedo es poner todo el cuerpo en alerta para decir, que te tienes que movilizar, o huyes, o te enfrentas, o gestionas. Lo que ocurre es... ¿Sí? Perdona, hay un poquito de retardo, por eso a veces nos quedamos así. Sí, lo que ocurre es eso, ¿no? Que ponernos en la alerta, por eso hablábamos, y es por lo que enlazamos ahora, el tema de que el miedo es un gran aliado, es decir, no, como decía antes Melania, ¿no? La creencia social de que no podemos sentir miedo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? El miedo nos da prudencia, el miedo nos ayuda a gestionar, ¿no? Que es algo de lo que también nos parece muy interesante remarcar y por eso titulábamos así la cápsula y la raíz también al hilo de lo que decía Aleix, ¿no? El tema de nos pone en alerta, claro, y muchas otras cosas que el miedo es un aliado, ¿no? Una vez que aparece... Para mí el miedo es un aliado sobre todo porque nos da la oportunidad de aprender, ¿sabes? Hablamos de miedos gestionados, miedos en los que, como decíamos antes, que la propia persona como lo podemos autorregular, si no, sí que ya hablaríamos de otro tipo de procesos o de miedos que realmente
pueden resultar un gran problema para la persona, y entonces vuelvo a decir el tema de que es recomendable ir a un especialista. Pero si estamos hablando de miedo, si podemos autorregular, ¿no? Para mí el sentir miedo a algo y poder trabajarlo me da la oportunidad de aprender, ¿no? La oportunidad también de superarme. Sí, quería antes de pasar un poco a esto del ver aliados, terminar un poquito con lo que era la gestión del miedo, para no perdernos. No nos queda, creo que nos queda como un cuarto de hora además o así. Entonces, ir poniendo los pasos de la gestión. ¿Te parece? Y retomo un poquito con el tema de las sensaciones. Habíamos visto primero a qué tengo miedo y empezar a hacer esa indagación. Y en la medida en que estamos haciendo esa indagación y vemos que empiezan a aparecer los síntomas físicos, ver qué puedo hacer yo para minimizar las molestias de esos síntomas físicos. Por ejemplo, si sé que a mí el miedo me da en el estómago, pues la técnica o el truco, digamos, de masajear la zona del estómago, de decir, venga, tranquila, no pasa nada, respirar profundo. La respiración nos ayuda mucho en todas las sintomatologías cuando lo que te ocurre es que se te acelera el pulso, que sientes ahogo, que te entran temblores. Ahí el tener unas técnicas de respiración y de relajación te van a ayudar muchísimo a gestionar toda esa sintomatología. Luego también, por ejemplo, si te sudan mucho las manos, si a ti te ocurre que es el sudor, pues ¿qué te ayuda a eso? Pues a lo mejor llevar unas toallitas para secarte, o si te incomoda que puedas sudar, pues llevar un desodorante. O sea, ¿qué cosas te hacen llevar la atención a esos síntomas y poder relajarlos? Porque a medida que relajes el cuerpo, vas a ver que la tensión del miedo también va a rebajarse. En nuestra técnica hay un trabajo que se hace con los miedos, que al final es llevar a la mente voluntariamente todos esos miedos y sumergirse en él, ¿no? Y era algo que también, no sé si me estoy adelantando porque ahora me venía a decirlo el tema de esto, ¿no? Sí. Una de las cosas que me pasa es el hablar en público, más que el hablar en público, el ponerme así, ¿no? Y me pongo roja. Pues un poco, pues eso, prevenir ese miedo que yo ya reconozco en mí, ¿no? Y bueno, pues provocarlo voluntariamente, no tanto la emoción no se puede provocar, pero sí desde la mente lo podemos provocar. Y entonces, bueno, pues el trabajar el tema de me pongo roja, pues me pongo delante de un espejo y voy ensayando, ¿no? Un poco es eso, ¿no? El ir trabajando esos pequeños miedos, esos pequeñitos miedos, ¿no? De los que hablamos. Sí, un poquito. Primero atender a esa sintomatología y luego ya a retos muy pequeñitos. A retos de, pues claro, el empezar a hablar en público, pues no es convocar a una sala de 200 personas de repente y empezar ahí. Pues no, primero, ¿qué me puede ir a ayudar? Por ejemplo, cuando estaba yo con el tema de lo de empezar a hablar con la gente, pues me iba haciendo retos así. Por ejemplo, primero empezaba a mirar a los ojos a la gente que me cruzaba por la calle y les miraba a los ojos. Y como pasaban rápido, pues no me daba tiempo a sentir la vergüenza, iba rápido, ¿no? Luego empezaba, otro truquito que hice, pues empezaba a saludar a la gente que iba por el autobús. Como estaban en el autobús, pues decía, pero para mí ya eran pequeñitos retos que me ayudaban a sociabilizar. Luego empecé pues a decir hola a gente que conocía o con la que igual no solía hablar, pues empezaba a saludar. Entonces siempre coger un miedo y empezar a pequeños retos y decir, pues cada semana me pongo un pequeñito reto que me ayude a esto. Y entrenarte ahí, tomártelo un poquito como diversión. Sí. Realmente, pues como dices, ¿no? Que sean algo que sabemos que podemos gestionar, esos pequeños miedos del día a día que sabemos que no nos impide, ¿no? El hacer nuestras tareas diarias, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo más trabajar los miedos, Melania?
Pues hablar de ello también nos puede ayudar a hablar con alguien que sea capaz de mantener una escucha y un apoyo. Que a medida que lo hablamos también nos familiarizamos con ello, no con alguien que te pueda sentir enjuiciado o que te pueda sentir criticado, porque eso puede provocar el efecto contrario. Pero sí con alguien, si tienes algún amigo, amiga, familiar que te escuchen más, y si no, pues ya, pues aquí Raquel y yo encantados de ayudarte. Sobre todo ya en miedos más complejos, sobre todo cuando tienes ya una situación que te bloquea o algo que para ti ya es paralizante. Claro, todo esto lo estamos hablando un poquito para estos miedos que pueden ser autogestionables. Pero si tienes algo que ya llevas tiempo y que ves que tienes estancado, pues de verdad busca ayuda terapéutica, porque lo vas a solucionar mucho antes. Y no es que el impedimento que tenemos a veces para sacarlo solos es que siempre vemos las cosas bajo nuestro prisma y siempre las vemos pues bajo lo que tenemos nosotros, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras experiencias. Y cuando tienes a alguien externo, lo que te va a ofrecer es otra mirada que tú no estás viendo. Simplemente, no quiere decir que esa persona te vaya a quitar el miedo, pero te va a abrir el campo en el que mirar, te va a dar ideas que a ti no te llegan. O sea, estamos... Tira, que me he arrancado yo. Tú arranca. Solo que en esto que dices, porque al final el miedo no va a desaparecer, ¿no? Y una de las cosas que también hemos visto el tema de que cuanto más lo evito, más voy a empeorar, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia, por lo que decíamos cuando hablábamos de las manifestaciones corporales del miedo, a evitar, a no permitir que conectar con el miedo, y cuanto más hago por evitarlo, más lo empeoro, ¿no? Entonces eso es la invitación, ¿no? El poder decir, no, si es un miedo pequeñito, voy a mirar cómo me lo gestiono, como decía las pautas que daba Melania, o si es un miedo que realmente me supone un problema, pues realmente pedir ayuda a lo que son, pues, a nosotras como terapeutas, a muchísimas personas que están, compañeros en el mercado que están ofreciendo sus servicios, y es la manera realmente de poder gestionar estos miedos, ¿no? Porque si no, se quedan ahí y lo que hacemos es ir a más. Sí, el miedo no visto va a más, y sin embargo, ya enlazando con esto del miedo como aliado, todas estas pequeñas metas que vamos superando nos potencian mucho, son muy potenciadoras, y el miedo es muy agradecido, porque a medida que vamos dando pasitos, el miedo va disminuyendo. Piensa que el miedo al final te habla de una situación que por algún motivo tú tienes que enfrentar en un momento. Entonces te está diciendo que te faltan recursos para esto. O sea, tú no tienes... Claro, el miedo nos ayuda a conocernos. Es una emoción que nos permite, como cualquier otras emociones, pero el miedo que está tan presente en nuestras vidas nos ayuda y nos permite conocernos y nos invita a atrevernos a mirar, ¿no? Hacia adentro, a ver todo esto que está pasando en mí y que está saliendo en forma de miedo, ¿no? Sí, nos ayuda a crecer y nos ayuda a aumentar nuestros recursos, porque es precisamente cuando sentimos miedo cuando tenemos que aprender cosas de nosotros y del exterior, muchas veces también, de las dos cosas, y nos permite crecer. Y nos ayuda también a aumentar la autoestima muchísimo. Detrás de un miedo, de estos miedos así que paralizan, puede haber valoraciones de no soy capaz, de no me quiero, de no soy suficiente. Entonces, a medida que vamos gestionando el miedo, nos ayuda también a sentirnos más valerosos, más capaces, y mejora mucho la autoestima. Más cosas por las que el miedo es aliado. Es aliado el miedo para realmente ponernos en acción, movilizarnos, ¿no? Sí, como hacían por aquí, sí. Claro, lo que comentábamos, ¿no? Es un motor, es un activador, ¿no? Nos ayuda sí, vale, pues como lo típico que oímos siempre, ¿no? Es que ante estoy en la selva, me aparece un león, estoy cagada de miedo,
pero el miedo me va a hacer reaccionar, ¿no? Me va a hacer huir, me va a hacer salir corriendo. Entonces, ante las situaciones de miedo, el miedo nos hace actuar, nos hace movilizarnos, ¿no? Entonces, el tema también sobre todo de ponernos en acción y de poder aprender y superarnos cada día, ¿no? Porque para mí, cada vez que me aparece un miedo, a ver, intento en la medida de lo posible trabajármelo porque sé que para mí es una oportunidad, es una experiencia la experiencia de volver de trabajarme, ya no de volver, sino de trabajarme algo que sé que está en mí, ¿no? Y que por eso ha venido, como decías tú, ese avisador ha venido a decirme algo, ¿no? Entonces, es esa oportunidad que tenemos de aprender y de mejorar. Y también es algo que nos abre, aumenta nuestras capacidades y también nos aumenta las posibilidades, nos abre muchas posibilidades. Por ejemplo, ante el miedo a volar, pues imagínate la cantidad de posibilidades que te da el trascender ese miedo, ¿no? El poder viajar, ahorrar tiempo, acceder a muchos más sitios. O el miedo a conducir, por ejemplo, también, ¿no? Pues te da mucha libertad. El superar un miedo te da mucha libertad y te da mucha independencia. Sí, desde ahí también es un gran aliado. Sí, lo que decíamos, ¿no? El hecho de trabajarnos, como ahora haremos este pequeño resumen, si nos vamos bien de tiempo, no sé si nos quedan algunos minutos todavía, ¿no? Justito vamos, Yo ¿no? creo que nos quedarán, ¿sabes qué pasa? Que como hemos cortado y hemos vuelto a entrar, pues yo creo que jugamos ahí con 5 minutos, sí, pero no lo tengo bien contado. Entonces sí, yo creo puede ser. Si no, igualmente, como hemos hecho otras veces, haremos un pequeño, ¿no? Así, de ideas principales de lo que hemos comentado para cuando dejemos colgado la cápsula. Pero sí que es verdad que, como decías, el miedo también es un gran aliado para poder tener más libertad, más independencia, ¿no? Más realmente más posibilidades cuando conseguimos gestionar ese miedo, ¿no? Que eso sí que es importante y importante también remarcar que el miedo no va a desaparecer, ¿no? Antes ya lo apuntábamos, el miedo va a estar ahí. De lo que se trata es ir un poco de la mano, ¿no? La foto esa que poníamos anunciando el post, anunciando el directo, mejor dicho, era que el monstruo del miedo no sea esto, un monstruo, sino que realmente podamos ir de la mano con ese miedo y poder gestionar aquellas cosas que nos conectan con él, ¿no? Sí, porque puede haber miedos que se superen, pero van a aparecer otros. O sea, el miedo forma parte de la vida, forma parte del ser humano y siempre vamos a tener que estar gestionándolo igual que las otras emociones. Entonces, darle valor en todo esto que estamos apuntando y aprender. ¿Te parece si hacemos así un repaso, sobre todo de la parte de gestión, esta última, no tanto en situaciones, ya así como para ir cerrando? Si tenéis alguna pregunta la podéis ir dejando. Sabéis también que si la tecnología lo permite, el vídeo quedará grabado. Podréis dejar ahí vuestras preguntas, vuestras sugerencias para otros temas. De hecho, este es un tema que sale a raíz de una petición vuestra. Podéis apuntarnos tanto a Raquel como a mí temas que os gustaría tratar y cualquier pregunta que tengáis la vais dejando ahí que la contestaremos, ¿vale? Hacemos este pequeño resumen para aclarar sobre todo los puntos del final, Melania, lo que sería el cómo trabajar los miedos y ese ver, ¿no? Sentir el miedo como aliado, ¿no? Sí. ¿Voy allá? Sí, pasa ya. Como quieras. Estoy ya pendiente del tiempo. Estoy ya con miedo a que no corte Instagram. Perdón. Aquí viene el miedo. Bien. Recuerda que el miedo es un aliado que nos avisa de que hay un peligro y de que estamos valorando en función de los recursos. La manera de gestionarlo es sentarte, párate a pensar qué miedos tienes y haz una charleta contigo de ver si es real ese miedo, qué es lo que puede pasar y hasta dónde te lleva. Y ver cómo se manifiesta en tu cuerpo. Y hazte con todo ese kit de herramientas que te ayuden a paliar la sintomatología física.
y después meta a meta, tramo a tramo, como si fuera un juego, ¿qué puedo hacer hoy para quitar este miedo? Y pequeñas acciones muy pequeñitas, ponerlas en práctica semana a semana. Ríete ríete de tus experiencias, diviértete con esos pequeños retos y poco a poco ya verás que se van superando, ¿vale? ¿Por qué es aliado? ¿Por qué lo vemos como un amigo, Raquel? Porque comentábamos, y por eso habíamos titulado así esta cápsula terapéutica, realmente el miedo, sentir miedo es tener una oportunidad para conocernos, es tener una oportunidad para aprender, es tener una oportunidad para superarnos, es aumentar nuestra autoestima, es aumentar nuestras capacidades y pues atrevernos, es una oportunidad para ser más valiente, nos abre posibilidades. Hablábamos de que el miedo realmente nos abre muchas posibilidades, ¿vale? Nos da más libertad, el poder conectar con ese miedo y poder trabajárnoslo probablemente hace que luego podamos tener más libertad y más independencia. Nos ayuda a ponernos en acción, hablábamos sobre todo de que el miedo es súper motivador, nos acciona, ¿no? Ante una situación que nos ha conectado con miedo, eso nos puede ayudar, nos ayuda a ponernos en acción, nos hace estar en alerta, nos hace también a la vez ser prudentes, ¿no? Pero viéndolo como un aliado al miedo, no viéndolo como algo negativo, como algo que, como decíamos, desde pequeñitos socialmente nos han hecho creer, ¿no? E incluso hoy en día nos hacen creer que nos manipulan con el miedo, ¿no? Entonces, y hago alusión un poco a todo lo que está pasando, ¿no? Infundarnos miedo en este caso, pues a la situación que hay. Entonces, no nos dejemos llevar por el pánico del miedo y veamos esto como una oportunidad. Y por último, pues eso, que empieza a gestionar los miedos pequeñitos, los miedos con los que más cómodo te sientas para ir cogiendo esa habilidad. Si realmente tienes un miedo que te paraliza, hablábamos antes, María hacía alusión, el miedo al miedo. Si realmente está en tu mano hacerlo, busca ayuda terapéutica. Si es algo que ves que te está limitando, busca ayuda terapéutica. Pero si no, empieza con tus retos pequeñitos, miedo a miedo, y ya verás como la mayor parte de los miedos que tienes se van disolviendo por el camino. Sí, y esos retos pequeñitos que decías, ¿no? El poder trabajar con estos miedos es, pues, como decíamos antes, ¿no? El poder darme cuenta que es esto que me pasa, si probablemente es un tema, pues, que me pongo, que tartamudeo, pues, incluso, pues, estar en momentitos en los que recrearme en mi mente esas situaciones y poder, pues eso, ¿no? El ponerme delante del espejo y ponerme a hablar como si el espejo fuera no sé cuántas personas, o hacer pequeñas cositas, pequeñas acciones para poder ir, sumergiéndonos en esos pequeños miedos de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más? Para trabajarnos el miedo, yo creo que, así a modo de resumen, vemos sobre todo el mirar el miedo a la cara, porque al final es un tema de el miedo nos ayuda a ir conociéndonos, ¿no? Y atrevernos a mirar hacia adentro, ¿no? Sí, y un poquito terminar también con esto que decíamos al principio, que el miedo es legítimo de cada uno, que todo miedo merece ese respeto y esa consideración, y que de este respeto va a nacer también el que va a facilitar ya el respeto a ese miedo, pues el hecho de poder afrontarlo y de poder trabajarlo, en lugar de gastar la energía tratando de ocultarlo, pues respetar esos miedos de cada uno y poco a poco. Es súper importante, el respetar mi propio miedo y el miedo del otro, Melania, ¿no? Y a mí me dejas añadir la frase esta que a mí, desde la terapia estratégica, utilizamos mucho, es que cada vez que evito, empeoro. Entonces, cada vez que evitamos el miedo, estamos empeorando eso que nos pasa, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, si os apetece añadir algo, comentar algo, ¿qué os parece esta visión del miedo como aliado? ¿Conectáis con ella? ¿No conectáis con ella?
Vamos a Tienes ir una ya. visión muy empoderadora, nos dice Almudena. Gracias, Almu. Gracias Ay, a no lo ti. veía, es que se me habían quedado Ah, aquí, se me habían quedado una visión muy atascados. empoderadora, Decía, no nos viene. decía. Una Genial. visión. Pues sí, es una manera bueno, esa es nuestra propuesta con esta cápsula y corazón, pues esperamos haberlo conseguido y bueno, que aquí estamos, ¿no, Melania? Ujú. Aquí estamos. Nos volveremos a ver en la siguiente cápsula. Recordaros que podéis dejar aquí todas las preguntas que queráis y que en un ratito, si todo va bien, pues tendréis la grabación para verla con calma cuando queráis o invitar a vuestros amigos a verla. ¿Mm? Un abrazo. ¿Te parece si lo dejamos aquí, Raquel? Me parece estupendo. Todo y con nuestros miedos aquí lo dejamos. Y miedo a que se cuelgue Llevamos un rato con el miedo a que se cuelgue, ¿eh? Miedo a que nos corte, así que vamos a hacerlo nosotras, ¿no? Vamos a activarnos, vamos nosotras a cortarlo. Cortamos aquí, para mí está bien, una vez más agradecida, encantada y contenta de sentir miedo. Sí, tanto que sí, igual. Gracias a todos los que habéis estado también al directo y habéis intervenido, que lo hacéis más ameno y esto ayuda mucho. Y vamos allá a seguir reconociendo miedos y a seguir empoderándonos, como dice Almu, ¿vale? Raquel, un placer como siempre compartir contigo y igualmente nos vemos en breve. ¿Mm? Y tanto. Un abrazo. Chao. Adiós, papá. Adiós.